la clase anterior estuvimos hablando sobre la autoridad de Jesús, la autoridad de Jesús como maestro, la autoridad de Jesús como predicador. También estuvimos hablando sobre la autoridad de Jesús sobre los espíritus malignos. En la clase de hoy seguiremos viendo más esto de la autoridad de Jesús, hoy enfocándonos en el asunto del pecado. Hablaremos de qué es el pecado y también por qué es tan serio el pecado para el cristianismo. Veremos también la autoridad de Jesús para perdonar los pecados. Acompáñanos en la clase de hoy. La autoridad de Jesús sobre los espíritus malignos. Para hablar de esto tenemos que ver el propósito de los milagros, porque aquí es un milagro. Lo que pasa aquí es un milagro y aquí de hecho van a haber varios milagros. Pero aquí está primero cómo expulsó el demonio al espíritu inmundo, pero más adelante vamos a ver eh, cómo también sana, vamos a ver también cómo sana, también vamos a ver cómo perdona pecados, o sea, vamos a ver varias cosas aquí en cuanto a la autoridad de Cristo. Bien, entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros vamos de esto inclusive hablamos la semana pasada, de la clase anterior, estuvimos hablando un poquito de esto, de que cuál era el propósito de los milagros, y los propósitos del milagro era revelar el carácter de Jesús como el Hijo de Dios. Eso es lo primero. Revelar el carácter de Jesús como Hijo de Dios. De hecho, es el papel del espíritu maligno aquí. Ese es el papel. Ellos le reconocen. Si usted lee el versículo 23, 24, dice: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Miren la confesión que ellos hacen. Yo sé que tú eres el santo de Dios. O sea, yo sé quién eres, el santo de Dios. Entonces, el milagro aquí, tanto como el de la sanidad, como el de la expulsión de este espíritu inmundo, va a ser con el propósito de revelar el carácter de Jesús como el Hijo de Dios. Segundo, validar la autoridad de este mensaje. Ya vimos que y esto es importante porque también la autoridad del mensaje lo validaba la forma en que enseñaba, pero obviamente la gente se deja llevar más por otras cosas más impresionantes. Entonces, ya de por sí es una señal esto de que él enseña como que tiene autoridad, ya era una señal, pero para la gente no era tan contundente como expulsar a un espíritu maligno. Y más que estos espíritus malignos, entonces lo confiesan. Así que el propósito de este milagro, entonces, también es revelar la autoridad de este mensaje. Pero hay otro tercer propósito, que esta voz se corre, entonces enseñar a otros acerca de la autoridad que poseía como el Hijo de Dios. Pero vamos a ir viendo eso poco a poco. Bien. Ok, aquí hay algo importante que yo puse aquí, que esto es importante que usted le preste atención. Porque a veces mucha gente cree que los milagros quieren hacer culto de sanidades y milagros, y esto para que la gente se convierta a Cristo a través de observar los milagros. Pero la Biblia ha mostrado que puede haber milagros, pero los milagros no provocan la fe. Los milagros no llevan a la gente a creer. Los milagros llevan a la gente a sorprenderse, pero no a creer. Lucas 16:31, recuérdense cuando está esta parábola, de hecho vamos a buscarlo rapidito. Lucas 16:31 dice lo siguiente. Dice lo siguiente, miren. Voy a leer unos versículos antes, porque esta es la parábola del rico y el pobre, ¿no? Pero quiero que lean desde el versículo 27. Entonces él le dijo, el rico le dijo: te ruego pues, padre Abraham, ¿no? Diciéndole a Abraham, que lo envíes a quién, a Lázaro, a casa de mi padre, que envíes a Lázaro a casa de mi padre. Dice el rico: pues tengo 5 hermanos, de modo que él los prevenga para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Ojo, miren lo que dice. Claro, cuando venga Lázaro resucitado o revivido, entonces dirán, ay, mira, el rico decía, entonces, bueno, ahí van a creer, ¿me entiendes? Entonces, mira lo que dice, la parábola dice que Abraham dice:
ellos tienen a Moisés y a los profetas que los oigan. Escuchen esto. Y él dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Imagínense eso. Ahora noten esto. Mas Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levanta entre los muertos. Está muy claro. O sea, ahí la escritura nos enseña es de que los milagros, la gente se maravillará, pero no, y podrá creer hoy, supuesto, o sea, y hablo creer entre comillas porque el verdadero creer no cambia. O sea, la fe cuando alcanza fiducia es ya la fe salvadora, no hay para atrás. Pero los niveles de fe emocionales, o el nivel de fe todavía en hasta el ascenso, todavía en el asentimiento, pero no una convicción fuerte, una convicción verdadera, eso no funciona. Entonces, los milagros hacen que uno diga, wow, wow, mira, el paralítico se levantó y entonces yo vengo y digo, es cierto, Dios existe y creo en Dios y vengo y entonces vengo yo y, y acepto entonces a Cristo porque vi los milagros. Pero al mes, a los 2 meses, el efecto pasará. Y entonces, ¿qué pasa con esa gente? Usted ve que entonces se aparta, se aparta. Entonces, ahí es donde tenemos que tener nosotros entendimiento del propósito de los milagros en la vida y el ministerio de Jesús. Y no solo hasta allí, sino hasta nosotros hoy. ¿Cuál es el propósito? Yo siempre menciono un pasaje de cuando Pablo deja a Trófimo enfermo y cómo deja también a Timoteo enfermo. Y son dos personas que eran tremendos hombres de Dios y Pablo era un apóstol, dice Pablo en Corintios, que hizo las señales, los prodigios y milagros que lo corroboraban como apóstol. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pablo dice que lo picó una culebra y no le pasó nada. Sanó un montón de gente, de enfermedades. Se le apareció un ángel cuando iba a naufragar y él dijo, no, tranquilo, que el Señor me ha dicho que nadie aquí va a morir, solo se perderán las cosas materiales. Se le apareció el mismo Jesús a Pablo, todo esto. Sin embargo, en un momento del ministerio de Pablo, deja a Trófimo enfermo sin que reciba sanidad. Deja a Timoteo enfermo sin que reciba sanidad. Y sale por ahí un salvaje y dice, bueno, es que a Pablo le faltó fe. Siempre me causa mucha gracia esto porque, digo, si a Pablo le hubiera faltado fe, no creo que Pablo hubiese ido a Roma. Cuando le dijeron que lo iban a decapitar, yo no creo que Pablo, si hubiese faltado fe, no va. Creo que hace la de Jonás, se tira por otro lado. Así que yo lo que veo ahí es un hombre de mucha fe, para que alguien venga a decir que porque dejó a Trófimo enfermo y a Timoteo, esto le faltó fe. El asunto aquí más bien es entender cuál era el propósito de Pablo cuando Dios lo usó haciendo milagros. Él lo dice claramente, para dar fe de que él es un apóstol de Dios. ¿Se me entiende? Claro, cuando ya está confirmado como apóstol, cuando su ministerio ya estaba en la cima, y como él mismo dice, listo para ser presentado en libación por ustedes, dice Pablo, que él está diciendo claramente que está a punto de ser sacrificado también en su ministerio, y ya está, y se ha peleado la buena batalla, o sea, ya Pablo dice, ya he llegado al final de mí. Entonces ahí él deja a Trófimo enfermo, a Timoteo enfermo, porque ya él no necesita validarse como apóstol de Dios, porque ya él terminó su ministerio. Y eso es curioso, hermano. Eso, yo creo que usted entienda eso, que entienda eso. Porque hoy nos han vendido que todo hombre de Dios tiene que andar haciendo milagros, sanidades, prodigios y haciendo, bueno, todas estas locuras que si suceden, gloria a Dios. Y si Dios agarra a uno de ustedes y va al oncológico y levanta un montón de personas con cáncer, yo me voy voy a llorar de alegría, hermano. O sea, claro que sí, claro que sí. Pero no, este no es el núcleo del evangelio. ¿Me explico? Eso no es el propósito. Eso es una consecuencia hoy como que, bueno, Dios ha sido bueno y tuvo misericordia y sanó a tales hermanos, X hermanos, X personas, perfecto. Pero no es lo mismo de aquel entonces, porque aquel entonces los milagros validaban, certificaban a los apóstoles. Y Pablo lo dice. De hecho, mira, se los voy a leer para que usted entienda lo que yo le quiero decir, nada más para que vea que no estoy inventando. Vámonos a 2 Corintios,
2 de Corintios 12, 2 de Corintios 12, versículo 12. Dice, entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol, dice Pablo, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Noten eso. Entonces dice, pues, ¿en qué fuisteis tratados como inferiores a las demás iglesias, excepto en que yo mismo no fui una carga para vosotros? Perdonadme este agravio. Pero noten que inclusive dice, mira lo que dice acá también. En el versículo, en el mismo capítulo 12, en el versículo 12, dice, capítulo 12, versículo 4, 3 y 4, mira lo que dice. Y conozco a tal hombre, en este caso Pablo hablando de sí mismo, dice, si en el cuerpo fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Dice el versículo 4, que fue arrebatado al paraíso. Escuchen esto, y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Dice Pablo, de tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré sino en mis debilidades. Entonces, Pablo habla de cómo él podría gloriarse de esta experiencia que tuvo, esta experiencia que vivió. Sin embargo, se da cuenta que tiene sus debilidades y esa debilidad es un aguijón en la carne que Pablo dice en el versículo 6, dice, porque si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad. O sea, si Pablo dice, en verdad yo fui al cielo y vi, y vi cosas que no puedo decirles porque no se me permite decirlas y son cosas inefables que no se pueden expresar con palabras, dice que él diría la verdad. Sin embargo, dice Pablo, más me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y dice el 7, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, dice, por esta razón, para impedir que me enalteciera, dice Pablo, me fue dado una espina, un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee, para que no me enaltezca. Y dice que él pidió, continuó, dice, ahí se puede seguir leyendo, que le dijo al Señor que le quitara ese aguijón. Él dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Luego de eso, Pablo dice que él hizo señales, ahí después entonces sigue lo que le dije. Entonces, Pablo claramente había mostrado sus señales como apóstol que comprobaban su apostolado. Sin embargo, dentro de esas señales eran sanidades. Claro que sí, claro que eran sanidades también. Pero Pablo dice que dejó a Trófimo enfermo. ¿En qué momento lo hizo? Al final de su ministerio, porque ya no era necesario esos milagros y esas señales, porque ya el evangelio él lo había propagado, había dejado a otras personas a cargo y ya no era necesario. Entonces, no sé si se me entiende. Entonces, esto lo hablo hoy porque hoy la gente anda en busca de milagros, de locura. La gente dice, como el caso de usted, sabe, una mujer que dijo que no iba a la iglesia a nosotros porque, bueno, a la donde íbamos antes porque ahí no había fuego. Entonces andan buscando fuego y andan buscando cosas y realmente lo que tienen que buscar es lo que Cristo dejó en su ejemplo. ¿Qué es? Predicación. Vimos cuántas veces aparecía y el mismo Jesús dijo que él había venido a eso, ¿a qué? A enseñar. En el Evangelio de Marcos, ¿se acuerdan? A los que no estuvieron, se lo busco rapidito para que lo vean. Eso fue lo que Jesús vino a hacer, a enseñar, dice. Dice en Marcos, a ver, ¿dónde era que estaban? Ajá, en Marcos capítulo 1, versículo 38, dijo, y él les dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido. Imagínense. Entonces, él no vino, ahí jamás dice que él vino a hacer milagros. Él vino a predicar, Jesús vino a predicar. Dice que vino a hablar lo que el Padre le mandó que hablara. Ojo con eso. No dijo, yo he venido aquí a hacer un milagrero. De hecho, en Juan 7, los hermanos de Jesús le dicen, ¿por qué no vas y te presentas allá y haces un milagro y todo el mundo va a creer que tú eres el Cristo? ¿Ves?
Pero él dijo, para eso he venido a predicar. Por eso entonces entendamos que los milagros no eran el punto central del ministerio de Jesús, sino que el punto central del ministerio de Jesús era la predicación, la enseñanza. Entonces los milagros, repito, revelan el carácter divino de Jesús como el Hijo de Dios. Para eso eran los milagros. Segundo, validan la autoridad del mensaje, pero el punto es el mensaje. Validan, el milagro valida el mensaje. Y ese mensaje se enseña a otros y se muestra a otros, le muestra la autoridad que Jesús tenía como Hijo de Dios. Bien, avancemos entonces. La respuesta que vemos nosotros que el espíritu inmundo le dice a Jesús, dice, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, el santo de Dios. Y aquí esto Marco lo coloca en un momento muy oportuno y obviamente nos muestra algo tremendo. Nos muestra algo tremendo porque nos muestra que cómo los demonios le reconocen y cómo la gente no lo quería reconocer. ¿Ya? Cómo los demonios reconocen la autoridad que tiene, reconocen quién es. Sin embargo, los escribas y fariseos no le reconocían, ni siquiera reconocían su autoridad y querían apedrearlo. Eso es interesante. Entonces, las personas a las que Jesús vino a predicar no lo reconocían y en este punto estaban ciegos a su verdadera identidad. Sin embargo, los espíritus malignos sabían exactamente quién era y le temían su simple presencia. Ahora, ¿por qué tal reacción? ¿Por qué esa tal reacción, pues, de los demonios? ¿Por qué? Ahí está la respuesta. Porque Jesús no es simplemente un maestro, como ya vimos. Por eso en la clase pasada nos enfocamos más en Jesús como maestro. Ahora Jesús y su autoridad sobre los espíritus malignos. Entonces, no le reconocieron solo como maestro. Sí reconocieron que era maestro, pero además de eso, que era el santo de Dios. Ellos entendían entonces la autoridad que tenía Jesús para juzgarlos. Ellos le reconocían. Por eso es que ellos dicen, que, o sea, en pocas palabras, ¿por qué te metes con nosotros? Pero si él no tuviera la autoridad para juzgarlos o destruirlos, simplemente no les importaría o tal vez atacarían a Jesús, qué sé yo, ¿no? Entonces es importante reconocer la autoridad de Jesús sobre los demonios, sobre los espíritus malignos. Avancemos entonces. Vamos a leer hoy Marcos rapidito del 2, del 1 al 12. Y vamos a ver también algo muy importante hoy. La autoridad de Jesús para perdonar los pecados. Para perdonar pecados. Y dice, entonces vamos a leer del 1 al 2, del 1 al 12. Dice, habiendo entrado de nuevo en Capernaum, estamos Marcos 2, del 1 al 12. Habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún la puerta. Y él, ni aún a la puerta, perdón. Ni aún a la puerta. Y él les exponía la palabra. Y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre cuatro, y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Ahí está el momento. Jesús primero, noten la escena, está enseñando, exponía la palabra, predicaba, pero obviamente en la soberanía de Dios está que él va a hacer un milagro para validar su mensaje. El milagro respalda el mensaje. Entonces, después dice el versículo 5, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, y noten esto, el paralítico está enfermo, o sea, es un paralítico. Jesús, mira lo que le dice, no le dice, sé sano. Noten la respuesta de Jesús. Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera, Jesús usando su naturaleza divina, que conoce todo, entonces dice, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones?
¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Entonces, dice Jesús en el versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Él eso le dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás hemos visto cosas semejantes. Noten esto. Ahí está, se maravillaban. Jamás hemos visto cosas semejantes. Vemos el mismo patrón. Enseñanza, enseñanza y respaldado por milagros. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje sobre la autoridad que tiene Jesús? ¿Qué nos enseña este pasaje? Ya vemos la autoridad que tiene Jesús como perdonador de pecados. ¿Ya? En este pasaje vemos eso claramente. Jesús afirma que puede perdonar pecados. Pero hay una aclaración allí que hacen los mismos maestros de la ley. Vamos a verla ahorita. Pero antes de ver eso, ¿por qué dicen ellos que solo Dios tiene la autoridad para perdonar pecados? Vamos a ver primero qué es el pecado. La Biblia obviamente afirma que el pecado es algo grave, pero ¿qué es el pecado? Vamos a ver qué es el pecado. Porque a veces hablamos del pecado y quiero antes de ir allá, una vez, yo creo que a algunos le he contado, pero una vez discutiendo con un ateo, y se habló del pecado y él acuñó el término pecado al cristianismo, a la religión. Pero yo le dije a él, realmente estás equivocado. Sí, lo que pasa es que el cristianismo usa mucho ese término pecado. Sin embargo, no es un término que sea solo para los cristianos. Digo, el mundo está en pecado, sea cristiano o no sea cristiano. El hombre nace en pecado, sea cristiano o no sea cristiano. Sea budista, hindú, ateo, agnóstico, gnóstico, lo que sea. Nace en pecado, aunque no acepte la palabra tal como pecado, o aunque crea que la palabra pecado está ligada solo al cristianismo o a una fe o a una religión. El pecado, vamos a ver qué es el pecado entonces. Y el pecado es lo siguiente. El pecado es una actitud de rebelión contra Dios en pensamiento, palabra o acción. Se trata de una falta de conformidad con la ley moral de Dios. Es la transgresión de esa ley. Eso es la primera definición que vemos de pecado. Es una actitud de rebelión contra Dios. Ok, ¿dónde nace esto de la rebelión contra Dios? Cuando nosotros vamos al relato de Adán y Eva en el huerto, vemos que la serpiente antigua viene, lo seduce y ellos caen en la tentación. Al caer, obviamente, ¿qué hicieron? Se rebelaron contra Dios porque Dios le dijo, de este árbol no comas, de todo puedes comer, pero de este no puedes comer. ¿Cómo se llama eso? Rebelarse. O sea, yo tenía una orden, pero me rebelo contra esa orden y hago lo que me da la gana. Allí pasó el primer pecado. Pasó allí. Se rebeló contra, el hombre se rebeló contra su hacedor, contra su creador, contra su Dios. Entonces, a partir de allí, todos entonces nacemos corrompidos, manchados con el pecado original. Ahora, entonces, yendo más allá ahora, ¿verdad? Primero sí, se trata de una actitud de rebelión contra Dios en pensamiento, porque pensando, Jesús lo deja muy claro, si en tu mente ya deseaste a la mujer de tu prójimo, cometiste adulterio o fornicaste, o sea, ya nada más de pensarlo, o sea, que en la mente se da con la palabra donde lo dice y se da obviamente cuando ya lo hace, o sea, cuando ejecuta la acción con más razón. Entonces, ¿a qué se refiere con que se trata de una falta de conformidad con la ley moral de Dios? Bien,
todos sabemos que hay, y eso, bueno, de eso hablaremos el miércoles en la clase de teología de la adoración, pero ya vamos a hablar del argumento moral de la existencia de Dios. Pero nomás una cosita voy a tomar de eso acá. Eh, el asunto es, hay una moralidad objetiva a nivel mundial. El miércoles voy a, por ejemplo, a poner un ejemplo de la mentira. No hay cultura donde vea la mentira de una forma buena, o sea, que la mentira sea bien vista. No hay cultura. Bajo ninguna forma al hombre le gusta que le mienta. Eso le puede preguntar a cualquier cultura del mundo. ¿Por qué? Porque la mentira trae problemas, en la cultura que sea. Usted me podrá poner de ejemplo una cultura y yo le diré el problema que da la mentira en esa cultura. O sea que la cultura es un mal, la mentira es un mal universal. Toda la cultura va a ser un mal, va a ser algo visto, el engaño va a ser mal visto en cualquier cultura, cualquier tribu, cualquier sociedad, donde sea. Entonces, ¿de dónde nace eso? Eso nace de un ser que es perfectamente moral. Repito, eso lo vamos a ver más en detalle el miércoles, pero del argumento moral de la existencia de Dios. Pero ya nosotros estamos hablando aquí de que el pecado es la falta de conformidad con esa ley moral de Dios. Entonces, el pecado es eso, fallarle al concepto moral que Dios ha establecido y que obviamente nosotros, manchados por el pecado, no podemos cumplir esos estándares. Por lo tanto, estamos siempre pecando, siempre en pecado. Entonces, y en Cristo, entonces lo que Él ha vencido el pecado por nosotros, pero nuestra santificación progresiva, nuestro día a día, es una lucha constante contra este pecado. Ya está vencido, pero sigue atacando y tenemos que luchar no para vencerlo, sino para seguir dejando que nuestra carne sea doblegada y que nuestro espíritu, que está, ¿cómo se llama? Que está con Cristo, entonces ya sea él cada día más como él. Entonces, un ejemplo del pecado es, nosotros no hacemos las cosas que deberíamos hacer y hacemos las cosas que no debemos hacer. Eso Pablo lo dice en Romanos 7. No hacemos las cosas que deberíamos hacer y hacemos las cosas que no debemos hacer. Esas son las que hacemos. Pablo dice, hacemos lo que nosotros queremos en lugar de hacer lo que Dios quiere. ¿Ya? Entonces, ese es el problema del pecado, que el pecado nuestra carne va a tirar para un lado que es contra Dios. Entonces, el pecado no es simplemente un fracaso de vivir a la altura de tu potencial, sino es una violación profundamente personal y un atentado contra la santidad de Dios y la pureza perfecta de su ley moral. Ahora, hay 5 palabras para pecado que en la Biblia aparece. Yo no lo puse aquí, pero igual se los voy a señalar acá por si alguien quiere copiarlas, pero por ejemplo, está la palabra hamartía, que es pecado, se traduce también como pecado, pero no solamente es la única palabra que se va a usar para el pecado, porque también se va a usar otra palabra que se llama ofeilema, palabras griegas, ¿no? Estoy escribiendo la transliteración, no estoy escribiendo las palabras en el griego, tal cual. Entonces tenemos esto que se traduce, ¿se acuerdan que dice perdona nuestras deudas? Así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, esa palabra deudas allí también es pecado, porque nosotros tenemos una deuda moral con Dios. ¿Y saben algo? Ya hemos hablado de eso, no podemos cancelarla. Cristo canceló esa deuda por nosotros y nosotros entonces ahora somos comprados. O sea, esa deuda, Cristo canceló esa deuda y nos compró a nosotros. Ahora le pertenecemos a Él y por eso tenemos que vivir para Él. Y claro, no con una forma pesada de una carga, sino más bien mejor que compró esa deuda, porque esa deuda me llevaba al infierno, porque esa deuda me llevaba a la condenación. Al comprarme esa deuda y hacerme de él, comprarme para él, entonces ahora yo lo que tengo es vida eterna y una vida después de la muerte con el Señor y una vida en este lado de la vida también plena, porque si tengo a Cristo y Él es la plenitud, las otras cosas que puedan lastimarme realmente no me van a robar la paz verdadera, porque mi paz viene directamente de Cristo y nada de lo que me pasa en este mundo va a tumbarnos como a la persona que está sin Cristo, sin esperanza y sin Dios, que realmente no tiene propósito en su vida. Nosotros sí tenemos un propósito aquí de este lado y obviamente del otro lado de la vida también tendremos más gozo todavía porque ya el pecado será erradicado. Entonces deudas aparece en el Padre Nuestro. También aparece más adelante cuando Jesús explica al Padre Nuestro, él dice,
porque si no perdonan a los que los ofenden, entonces el Señor también no los va a perdonar a ustedes. Ahí usa la palabra entonces que es parábasis. Parábasis. Que esa palabra entonces significa cruzar la línea. Cruzar la línea. Es como cruzar la línea. Es como que dice, hay una línea entre del bien y el mal. O sea, digamos que en este caso la línea está una línea ahí muy delgada entre el bien y el mal y me cruzo para la línea, me cruzo del lado del mal. Entonces eso es pecar también. Hamartía es lo que se traduce también como errar al blanco. Usted va a escuchar mucho que se habla de ahí de que pecado es errar al blanco. Es como si tiene hay un cosa ahí, una flecha y la tiras y entonces erras, no le das. Entonces eso es pecado, errar al blanco. Pero aunque sí significa eso, obviamente, y viendo de un término usado en ese contexto, ¿en qué sentido es errar al blanco? O sea, es no hacer lo que debes hacer. Deuda es no pagar lo que tienes que pagar y no lo vas a poder pagar para así es cruzar la línea. O sea, estás en un momento donde puedes decidir hacer el bien o hacer el mal y prefieres hacer el mal. Entonces es parábasis. Pero también ahí está paraptoma. Paraptoma, no sé cómo escribo esa O, pero bueno, paraptoma. Es una O con un simbolito ahí. Paraptoma entonces significa deslizarse. Deslizarse. Es como entonces es cuando esto también se traduce como iniquidad. Iniquidad. Maldad. ¿Se acuerdan el pasaje donde dice que apartados de mí los que hacen iniquidad o apartados de mí hacedores de maldad? Ahí se usa paraptoma. Entonces ahí tenemos, ¿cómo se llama? Esa palabra que también se usa para el pecado. Y déjame poner aquí algo para que se entienda mejor. Y la otra palabra, acá. Y la otra palabra entonces es anomia. Anomia. Anomia entonces es literalmente sin ley. Una negación, y nomia viene de nomos, ley. Entonces sin ley, que significa ilegalidad. Ilegalidad significa, a ver, ilegalidad, transgresión. A ver, creo que anomia no es transgresión. Creo que transgresión también se traduce aquí creo que es paraptoma también, que es transgresión. Pero bueno, ahí está. Ilegalidad. Esto es hacer el mal a propósito. Digamos, este es hacer el mal a propósito. Entonces son 5 palabras. 5 palabras que se usan en la Biblia para hablar del pecado. Hamartía, ofeilema, parábasis, paraptoma y anomia. Estas 5 palabras. Pero si ustedes ven todas estas 5 palabras, lo que indican es simplemente, por ejemplo, en hamartía, errar al blanco es, inclusive tienes que hacer algo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Adorar a Dios. ¿Cómo? En tu forma de vivir, en tu forma de hablar, en tu forma de pensar, tienes que adorar a Dios. O sea, tienes que ser una persona que imita a Cristo. Cuando no lo logras, cometes pecado, o sea, cometes hamartía. Ahora, eso, el ser que no tiene a Cristo, el ser humano que no tiene a Cristo, no se amolda a Cristo, por lo tanto vive en hamartía eterna. ¿Entiendes? Está en ese estado. A él le guste o no le guste. No le guste, le guste o no le guste. O fe y lema, es deuda. El que está sin Cristo tiene una deuda. Acuérdense que cuando vimos teología del pacto hablamos de que el pacto de obras, todos hemos transgredido el pacto de obras. Por lo tanto, por el pacto de obra nadie va a ser salvo. ¿Se acuerdan? Somos salvos por el pacto de gracia. El pacto de obra nos condena. ¿Por qué? Porque el pacto de obra revela nuestra deuda. Fallaste al pacto de obra, estás en deuda. O sea, que estás en ofeilema. Entonces, estás perdido, porque estás deudor y sin Cristo esa deuda no está saldada. Cuando vienes a Cristo, esa deuda es saldada porque Cristo la pagó. Hamartía, que es que has perdido tu propósito y no has errado al blanco, Cristo recuperó ese propósito para ti. Por eso tienes que venir a Cristo. Parábasis es que te la pasas cruzando la línea del bien y el mal, pero ¿cómo vas a discernir el bien y el mal si no es guiado por el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo es el que se nos da como garantía cuando vienes a Cristo. Paraptoma, que es cuando te deslizas hacia el mal, haces iniquidad, eres una persona mala,
que te las pasas haciendo la maldad, entonces obviamente estás sin Cristo. ¿Por qué? Porque quiere decir que te deleitas en eso. Igual que anomia, vives sin ley, o sea que vives en oposición a Dios, quien es el agente moral superior. Así que realmente se te dan cuenta que el pecado no tiene que ver con cristianismo, el pecado tiene que ver con todo lo que tú haces malo en tu vida. Todo lo que hagas mal en tu vida es pecado. Todo lo que tú, todo bien que no hagas, aunque quieras hacer, aunque lo puedas, si lo puedes hacer y no lo haces, lo tomas como opción, inclusive no hacer el bien sin hacer el mal necesariamente, sino que omites y no lo haces, estás pecando, estás fallando. O sea, imagínense a los niveles que llega esto. Por lo tanto, la humanidad entera está condenada. Por eso entonces vino Cristo. Porque esta locura no podemos, nadie puede contra eso. Se hace un veredicto y nos condena a todos, pero gloria a Dios, tampoco se sientan mal, porque para eso vino Cristo y por eso nosotros le servimos a Él. Porque entonces Él pagó nuestra deuda, Él nos ayuda a discernir y a no, aunque a veces crucemos, pasemos a parábasis, el Señor nos endereza de nuevo y así. Él tiene misericordia de nosotros y Él, en su amor, nos restaura cada día, nos perdona nuestros pecados. Dice que si venimos y le pedimos, venimos en arrepentimiento, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, voy a borrar aquí, yo creo que ya notaron. Entonces, seguimos avanzando. Quiero nada más ver dos cositas más, unas cositas más, y entonces, la Biblia dice entonces Romanos 3, da un veredicto sobre la humanidad entera, y dice es que todos somos pecadores, que todos somos pecadores. Dice el veredicto. Romanos 3, si lo quieren buscar, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, en Romanos 3, versículos 10 en adelante dice, como está escrito, dice Pablo, no hay justo ni aun uno. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 12, todos han desviado, ahora se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, tras que Pablo dice no hay quien haga lo bueno, tú puedes decir, bueno, tal vez Pablo está generalizando. Luego Pablo pasa a lo específico, ni siquiera uno. ¿Ya? Entonces, allí vemos claramente que todos estamos bajo ese veredicto condenados. Sin embargo, repito, la buena noticia es el Evangelio, que ya lo hablamos en la primera clase. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que Jesús vino en rescate de nosotros, pagó nuestra deuda y por medio de él somos justificados y tenemos acceso al Padre, podemos acceder a la salvación, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Pero siguiendo con esta idea del pecado, entonces tenemos que todos somos pecadores. De hecho, la sociedad, y por eso digo, no es algo, la sociedad sin Cristo va a concordar totalmente con Pablo. Pablo dice, no hay ningún justo, ni aun uno. ¿Qué dice la sociedad? Ustedes conocen ese dicho que no lo dice la iglesia, eso lo dice la gente normal. ¿Qué dice la gente normal que anda por ahí sin Cristo? Dice, esto te lo va a decir Ana María Polo, que es atea, te va a decir, errar es de humano, porque yo le he escuchado diciendo eso. Eso te lo va a decir toda persona sin Cristo, te va a decir que errar es de humano. O sea, ¿qué quiere decir? Que el humano se la pasa errando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vive en estado de jamartía. Ya, errar al blanco. Entonces, el pecado no es una palabra cristiana. O sea, en el sentido de que solo los cristianos pecan y que es una cosa que nos inventamos para tener a los cristianos sugestionados. El pecado es una cosa que tiene corrompida a toda la humanidad. Es un mal común a todos los hombres. También está la otra frase que dicen, nadie es perfecto. ¿Te falla alguien? ¿Alguien te falló? ¿Alguien pecó contra ti? Dicen, bueno, en fin, nadie es perfecto. Pero claro, es que nadie es perfecto. Pero cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿saben qué? Era perfecto. De hecho, cuando se habla de Adán, perfecto eras en todos tus caminos, que mucha gente cree que era Satanás. Ahí se está hablando de Adán, del sacerdote que había en el huerto del Edén, Adán. ¿Ya? A la gente le gusta agarrar mucho esto y usarlo para el diablo y que no.
está hablando de Adán, porque Dios creó al hombre en un estado de pureza, de perfección. O sea que sí, el hombre tenía esto, solo que la perdió. ¿Por qué? Porque se escuchó a Satanás, le hizo caso, se rebeló contra Dios y de ahí se corrompió todo. Y es lo que dice Romano, por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre entró el pecado a todos nosotros. Entonces, es sencillo, el mundo lo certifica, la Biblia lo dice, pero si usted no quiere creer en la Biblia y me dice, no, yo pienso que no, como esta persona que me discutía esta teoría, decía que no, que eso era un término nada más cristiano, yo digo, no, ustedes dicen errores humanos, nadie perfecto, bueno, eso es, son pecadores, te guste o no. O sea, el pecado lo tienes, te guste o no. Te guste o no, andas haciendo mal a diario. No, la gente dice, no, es que yo no hice mal porque, porque, porque yo no hago, no, nunca he robado. Si te copiaste en el colegio, robaste. Así que no tienes que robarte un carro, no tienes que robarte un banco. Si te robaste una pluma, pecaste. El mismo pecado que se robó el auto, la consecuencia es diferente. No te van a condenar igual que por robar una pluma que por robar un carro. Pero de Dios no le importa si es carro o pluma, fallaste a la ley de Dios, robaste. ¿Ya? Si mentiste, no importa el tamaño de la mentira, no importa si fue piadosa o blanca. Para Dios es mentira, fallaste, pecaste. O sea, entonces no es que es una cosa de que muchos buscan su justicia en poner niveles de pecado o en poner colores de pecado, etcétera. O sea, no. Pecado es pecado. Las consecuencias en la tierra son una cosa, pero ¿cómo lo ve Dios? Dice que Dios aborrece el pecado. No dice el pecado grave, no dice Dios aborrece el pecado grande, Dios no dice el pecado que tiene que ver con asesinato, dice Él aborrece el pecado, punto. ¿Cuál es el pecado? Todo lo que sea errar, fallar, deslizarse al mal, todo esto que ya vimos. Entonces, ahora, para terminar, entonces, ¿cómo Jesús, cuando hace esta afirmación, obviamente se alborotan esto que ustedes lo vieron allí? Entonces dicen los maestros de la ley, ¿cómo respondieron entonces? Respondieron a Jesús, ¿cómo? Ahí usted leyó que respondieron, ¿acaso este se cree Dios? Porque está blasfemando. ¿Cómo decir solamente Dios puede perdonar los pecados? Y la expresión de los judíos, de los maestros judíos, de los líderes judíos es, o sea, que ellos están reconociendo que todos son pecadores porque dirían, si este hombre dice que perdona los pecados, es porque él no tiene pecado, que solo Dios no tiene pecado porque es el ser perfecto y el ser perfecto puede perdonar pecados. Pero ¿cómo Jesús entonces perdona pecados? O sea, no sé si me entienden. Los mismos maestros judíos están reconociendo que nadie humanamente, o sea, ningún humano puede perdonar pecados, solo un humano que al mismo tiempo sea Dios, o sea, que sea naturaleza divina y naturaleza humana, o sea, el Hijo de Dios encarnado, Jesucristo, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Por eso él podía perdonar los pecados. Entonces, claro, los judíos acertaron. Solo Dios puede perdonar pecados. Bueno, ahí está lo que vemos la autoridad de Jesús al perdonar pecados, que la autoridad de Jesús a la hora de perdonar los pecados lo certifica también como el Hijo de Dios, el Emanuel, el Dios con nosotros. Entonces, al decir que él tiene esa misma autoridad, Jesús en efecto está diciendo que él es Dios. No es de extrañar entonces que quisieran algún tipo de prueba. Y allí es donde entonces de nuevo él va a hacer otros milagros y van a seguir avanzando en los milagros, pero ven, es porque necesita probar lo que él ha dicho, no porque, y de hecho que él quisiera probarlo es misericordia, porque tampoco tenía que estar obligado a probar nada. Sin embargo, lo hizo para que nosotros y los de la época de Cristo y nosotros hoy creyéramos. Para terminar entonces, ¿por qué entonces el pecado, el cristianismo lo considera tan grave? O sea, ¿por qué el cristianismo ve el pecado como algo grave? No se trata de religiosidad, hermano. No se trata de andar señalando a la gente y por eso que el pecado es grave. Claro, lo que pasa es que vemos a la hermana que se la pasa criticando a todo el mundo y que todo es pecado. Entonces, dice, bueno, el cristianismo ve el pecado tan grave porque les gusta señalar a los demás. No, la verdad que eso es una hipocresía. El problema con el pecado, el cristianismo lo ve tan feo,
Es por lo que dice aquí abajo. Porque el pecado ofende a Dios. Eso es lo primero. Ofende a Dios porque no se ajusta a la ley de Dios. Pero noten esto, hermano, y esto quiero que le presten atención. El cristianismo también considera el pecado como un problema grave porque primero ofende a Dios, pero también arruina al hombre, arruina a los seres humanos. Por eso te digo, cuando ves a una persona que está muriendo de una enfermedad, no culpes a Dios, cúlpate a ti, cúlpate a tus antepasados. ¿Por qué? Porque no es Dios quien trajo esa enfermedad, sino que es el pecado, porque toda enfermedad conduce a muerte y la muerte entró por el pecado, no por Dios. La Biblia no dice que por Dios entró la muerte al mundo o la enfermedad, sino que por el pecado entró la enfermedad. Entonces se vieron cuando Jesús le dice a él, levántate, tus pecados te son perdonados, y la gente diría hoy, pero ¿por qué le dijo eso en vez de decirle levántate, te he sanado? Porque Jesús está reconociendo que el pecado, la enfermedad es fruto del pecado y que hay una enfermedad más grave que nadie se preocupa por querer sanar. Hay una enfermedad que la gente anda por allí tranquila y no se preocupa porque sea sanada de esa enfermedad, que es la enfermedad del pecado. Y lo poderoso es que Jesús vino a sanarnos del pecado. Cuando Isaías profetiza y dice, por sus llagas fuisteis curados, no estaba hablando primeramente de enfermedad física, sino de la enfermedad del pecado. Así lo interpreta Pedro. Pedro lo dice y lo hace en referencia a la salvación. El perdonar los pecados es la mayor sanidad que Jesús está mostrando al hombre, pero el hombre quería preocuparse más, se preocupa más hoy también por el estado físico como por el estado espiritual. Tenemos que aprender a preocuparnos por nuestro estado espiritual, porque esta vida es un momento, pero la eternidad es otra cosa. Y si te afanas mucho por la vida en este momento, y eso es lo que te roba tu calma, cuando en esa gran línea de tiempos, tu vida que no se ve casi, es tu empeño, cuidado con tu eternidad. Preocúpate por ser sanado del COVID cuando te da COVID, pero preocúpate más para que seas sanado del pecado. Cristo tiene la cura. En la cruz, su sangre derramada es la cura para el pecado, pero tienes que acceder a ella. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que predicarle a la gente, hermanos. Que hay una enfermedad más fea que el cáncer. Todo el mundo dice, el cáncer es la enfermedad más fea. No, el pecado es la enfermedad más fea, porque aún el cáncer se debe al pecado. Su papá es el pecado. El cáncer al lado del pecado, el cáncer te mata en esta vida, pero el pecado te mata en la eternidad. Grábense eso, hermanos. Grábense eso. Entonces el pecado es grave porque destruye al ser humano, porque destruye las relaciones. Las relaciones se destruyen no porque Dios las destruye, las relaciones se destruyen porque el pecado destruye las relaciones. Nuestros familiares se mueren no porque Dios los mata, se mueren porque el pecado los mata. Y todo, si no tienes trabajo, no es porque Dios no te da trabajo, sino porque el pecado hace que también el ser humano sea egoísta, corrupto, y se niegue en plaza de trabajo, se tengan botellas, se tenga gente que no tiene que estar en los puestos. Todo eso es producto del pecado. No sé si me entienden, o sea, ese es el problema. Entonces, por eso el cristianismo considera el pecado grave. O sea, no es que el cristianismo inventó el pecado o solo el pecado existe en el cristianismo, solo que el cristianismo se preocupa, el verdadero cristianismo, ojo, se preocupa por que la gente entienda la gravedad del pecado. Pero el secular, el mundanal, aunque no lo vea, está en ese mundo pecando, pecando, pecando y en deuda, y un día le pasará factura y no podrá pagar. Pero nosotros sabemos que en Cristo tenemos esa deuda saldada. Por eso hablamos de esto. Por eso hablamos de esto. Tengamos eso en mente, hermanos. Tengamos eso en mente. Aquí la mayor enfermedad en cuanto a destrucción se llama pecado. Se llama pecado. Entendamos eso. Entendamos eso. Y aprendamos, hermano, a aborrecer el pecado. Entonces, cuando tú vas a mentir, recuerda todo lo que la mentira ha traído al mundo.
y aborrece el pecado. Como cristianos estamos nosotros llamados a aborrecer el pecado, porque Dios aborrece el pecado. Si Dios aborrece el pecado y nosotros somos hijos de Dios, debemos hacer como nuestro Padre, aborrecer el pecado.